La alteración de nuestras rutinas pues puede afectar también nuestro ciclo de sueño y provocar episodios de insomnio. Para hablarnos de esto y pues para explicarnos cómo podríamos resolver este tipo de situaciones si es que la estamos padeciendo, tenemos vía Skype a la doctora Selene Verde Tinoco. Ella es integrante de la Clínica del Trastorno de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Pues veíamos en esta nota qué importante mantener nuestros ciclos en la alimentación, pero también en el sueño, y lo vemos por lo menos en los reportes en redes sociales, en los testimonios que acabábamos de mostrar. Hay quienes en esta contingencia están padeciendo también insomnio. ¿A qué se debe, doctora? Hola, ¿qué tal? Buen día. Así es, pues efectivamente esta cuarentena está dando con ello pues grandes impactos en la calidad de vida, y esto pues a través de un sueño reparador. ¿Qué está sucediendo? Pues si bien estamos teniendo problemas con los horarios para dormir, es decir, estamos teniendo pues poca oportunidad de tener una sincronización en nuestro ciclo sueño-vigilia, es decir, nos desvelamos, estamos durmiéndonos tarde, nos estamos despertando de igual manera tarde, entonces tenemos poca control o tenemos poca educación de sueño en este momento debido a la cuarentena. Es importante que, bueno, dentro de todo esto nosotros tengamos en cuenta que debemos de tener horarios para dormir, horarios continuos para acostarnos y despertarnos. Debemos también tener en cuenta que si tomamos alguna siesta, esta no debe durar más de 20 minutos. Debe de ser 5 o 6 horas antes de nuestro periodo de sueño, y también olvidar que dormir con el teléfono celular, estar invadido de información, pues puede generarnos síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, y que con esto yo tenga problemas para iniciar mi sueño y que también durante la noche me esté despertando. ¿Cuánto tiempo deberíamos de dormir continuamente? Qué importante lo que usted menciona, por ejemplo, sobre el tema de las siestas, despertarnos a una hora establecida, dormirnos del mismo modo, porque pues ante este tiempo de estando en casa, pues es común que la gente de pronto tome siestas más largas, altere sus horarios. ¿Cuánto tiempo deberíamos de dormir de manera continua, es decir, de manera corrida durante toda una noche para que nuestro organismo funcione de manera saludable? Así es, la necesidad de sueño es de acuerdo a cada persona, es muy individual. Sin embargo, se han realizado investigaciones donde el punto de corte más o menos es entre 5 a 7 horas. Es decir, si yo duermo menos de este promedio de horas de sueño, pues entonces estoy cayendo en algún tipo de patología. Ahora, entró algo también durante esta cuarentena que fue el horario de verano. Sin embargo, pocos tuvimos la idea o la presencia de este impacto sobre la calidad de vida, debido a que, pues bueno, al estar en cuarentena ahorita no tenemos una sincronía de nuestras actividades laborales, entonces básicamente nuestros horarios de sueño se han visto alterados, pero no así con una actividad laboral, sino pues debido a nuestros horarios. ¿Y qué pasa con la actividad física? Hay quienes reportan que pues antes de irse a dormir siguen teniendo energía, a lo mejor su mente está cansada, saben que es la hora de irse a dormir, pero su cuerpo se siente y se mantiene activo. Debemos intentar no hacer actividad horas previas al sueño. Recordemos que durante el día estamos secretando una serie de sustancias que nos permiten estar activos, que nos permiten estar en vigilia. Si nosotros hacemos estas actividades justo 2 o 3 horas antes de irnos a dormir, nos vamos a sentir hiperactivos, nos vamos a sentir con la dificultad de inicio de sueño. Entonces, lo más indicado para querer hacer actividad física, pues tendría que ser por la mañana, por la tarde, pero no así durante la noche, y antes de dormir, porque esto va a afectar nuestro horario de sueño para conciliar, y es así como vamos a estar cenando de manera abundante, entonces nuestro metabolismo se va a estar llevando a cabo en lugar de tener un periodo de relajación para nuestro cerebro. Doctora Selene, ¿la actividad física es necesaria para lograr conciliar el sueño y hacerlo de una manera saludable? Es decir, ¿necesitamos desgastar y fugar esas energías para que llegada la noche vayamos a descansar de una manera tranquila? Durante el día estamos secretando ciertas sustancias que nos permiten estar activos. Ahora, pues bien, durante este periodo de cuarentena estamos también utilizando energía para diferentes cosas, por ejemplo, algunos aseos en casa, hacer actividad durante el día en la casa es necesaria. Sin embargo, pues bueno, esta puede llegar a ser de bajo impacto y también es funcional. Ejercicios como la relajación, meditación, algo que pueda hacerse dentro de nuestro hogar es suficiente para poder iniciar también
la relajación y que con esto, pues bueno, horas previas al sueño podamos iniciarlo. Mencionaba usted algo sobre la alimentación, el no cenar pesado antes de irnos a dormir o aquellos alimentos que alteren nuestro metabolismo. Debido a la contingencia, muchos también estamos modificando nuestros hábitos de consumo y ahora pues llegamos a los alimentos chatarra, a los refrescos, que también podrían estar influyendo en la calidad de nuestro sueño, ¿es así? Por supuesto, el consumo de bebidas con contenido energético alto, así como con cafeína, llámese refresco de cola, llámese café, todo esto va a resultar, tabaco también, por cierto, todo esto va a resultar siendo alimentos que tengan gran contenido energético, pero además alguna sustancia que nos mantenga despiertos. Si yo consumo, por ejemplo, café antes de dormir o refresco de cola, todas estas sustancias se van a secretar a lo largo de la noche y puede ser un factor para que me pueda perjudicar para el inicio del sueño. Si bien así, el consumo de líquidos también debe de verse interrumpido más o menos unas 3 horas antes de irse a dormir. Otra situación que pues muchos seguramente están viviendo al enfrentarse a tener que trabajar desde casa y no tener espacios adecuados para esto, pues es trabajar desde la cama, desde la recámara. ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir y estuvimos trabajando durante todo el día en este mismo espacio? Es importante considerar que la cama es un sitio solamente para dormir. Nosotros, pues debido también a las demandas laborales y las actividades, la hemos utilizado, como bien dices, para eso, para comer, para poder desempeñar alguna actividad lúdica como el leer. Sin embargo, todo esto es un mal hábito de sueño. Nosotros debemos de diseñarnos un espacio específico para poder leer, para poder comer y no así utilizar la cama, porque todo esto lo que va a hacer es generarme un hábito que posteriormente, cuando se regrese a la actividad laboral normal, pues bueno, se lleve consigo y traiga aún así más problemas para iniciar el sueño. Bueno, además pues los hábitos alimenticios, la actividad física, los espacios donde trabajamos, pues parte también fundamental del insomnio que están pues pasando muchos habitantes de este planeta en este momento, pues sin duda alguna es el miedo, la incertidumbre, la ansiedad que se siente en medio de esta contingencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Algún ejercicio que usted nos recomiende, doctora, para lograr lidiar con estas emociones, por lo menos a la hora de dormir? Así es, por supuesto, debemos de considerar que ahorita debido a esto tenemos acceso a nuestros dispositivos móviles, a la información las 24 horas del día. Si no tenemos un manejo adecuado, un manejo consciente de toda esta información y realmente abusamos de ella, puede empezar a generar problemas de ansiedad, es decir, que yo me sienta con miedo, que tenga estrés. Es importante tratar de inducir la respiración como una técnica de relajación, tratar de sentirme tranquilo, evitar utilizar mi dispositivo horas previas al dormir, porque con esto debemos recordar que nuestro cerebro está activo. Si nosotros le metemos una especie de luz a nuestros ojos y con esto viaja información, podemos estar hiperactivándolo, lo cual quiere decir que entonces cuando yo esté ya listo para irme a dormir, me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque mi cerebro aún se encuentra activo. Doctora, por último, ¿la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM tiene algún servicio durante este tiempo de contingencia de apoyo a los que están padeciendo insomnio? No, en este momento nos encontramos también como parte de la unidad de medicina experimental en cuarentena. Sin embargo, pues bueno, cuando ya este periodo termine, con gusto estaremos atendiendo los más de 100 trastornos del sueño que existen para toda la población con el fin de determinar, diagnosticar, atender y dar un seguimiento a todos estos padecimientos que tienen que ver con nuestro dormir. Bueno, estuvieron apareciendo también las redes sociales de la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, para que, bueno, pues cualquier duda los contacten por esta vía. Doctora, muchísimas gracias, doctora Selene Verde Tinoco, integrante de la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos da en este lunes, este inicio de semana. Gracias, buen día. Gracias a usted, muy buenos días.